Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional, hizo el lanzamiento oficial de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2026-2034, con la participación de diversas autoridades nacionales, representantes de más de 40 instituciones del Estado y organismos internacionales. El evento fue presidido por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, acompañado del alto mando policial, quienes reafirmaron el compromiso institucional de combatir la delincuencia organizada mediante una política pública de largo alcance. La estrategia, concebida como un proceso ordenado, integral y multisectorial, busca prevenir, contener y disuadir las actividades criminales que afectan la seguridad, la economía y la convivencia ciudadana. La estrategia constituye el primer marco integral del país orientado a enfrentar el fenómeno delictivo desde una perspectiva distinta, basada en los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, de la cual Honduras es Estado parte. Este instrumento articula esfuerzos de 46 instituciones del sector público-privado, incluyendo el Congreso Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, universidades y organismos de cooperación internacional. De acuerdo con datos oficiales de la CEPOL, entre 2024 y 2025 se registró una disminución del 14.3% en las muertes violentas, un 2% menos de muertes de mujeres y una reducción del 18% en homicidios múltiples. Esta nueva estrategia entra en vigencia mientras el país permanece sumergido en una ola de violencia que en las últimas semanas ha dejado casos impactantes, entre estos aproximadamente 10 femicidios a nivel nacional. A esto se suma las denuncias de la delincuencia común que sufren los hondureños, además de los flagelos como la extorsión, que todavía perjudica a miles de personas, quienes se ven obligadas a encerrar sus emprendimientos o, en el peor de los casos, siendo desplazados. Igualmente, el narcotráfico aún se mantiene activo en Honduras. Un ejemplo son los decomisos que ejecutan las autoridades, y de acuerdo a expertos, las incautaciones serían apenas una fracción de lo que en realidad trafican por Honduras. Por otro lado, organizaciones de sociedad civil insisten en que las fuerzas del orden aún no pueden controlar la situación de inseguridad, a pesar de mantener un cuestionado estado de excepción, cuyos resultados no son los esperados, por lo que piden a las autoridades que las nuevas estrategias adoptadas sean contundentes y que de una vez sometan a los antisociales que siembran el terror. La mayoría. Bien, buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto que estén en la entrevista. Ayer las autoridades de seguridad han lanzado la Estrategia Nacional contra la Delincuencia. Vamos a hablar sobre este tema. Conmigo esta mañana el Comisionado General de la Policía, David Leonardo Ortega, director de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, DIPANCO. Bienvenido. Gracias, licenciado. Un placer estar en su programa. Esperando pues que estas horas de diálogo sean de beneficio y de construcción nacional para el beneficio de la población hondureña.
Gracias al comisionado de policía Juan Adolfo González Zapata, el director del Instituto Policial de Estudios Estratégicos de la Policía Nacional de nuestro país. Comisionado. Muy buenos días, licenciado, y también a los panelistas que nos acompañan. Es un honor estar por acá también, pues bastante emocionados porque vamos a platicar pues principalmente por el tema del lanzamiento de la Estrategia Nacional, que en este caso nos ocupa. Gracias. También con nosotros el coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promociones de los Derechos Humanos de Honduras, CIPRODEN. Bienvenido, don Carlos Sierra. Muy buenos días a todos y todas, aquí en el CED, en la audiencia, y esperamos poder analizar y discutir más a profundidad los elementos que tienen que ver con esta nueva estrategia que ha lanzado el gobierno de Honduras. El abogado César Monilla, director de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales. Abogado, gracias por estar aquí. Un honor saludarle a usted y estar en este set con tan distinguidos panelistas. Esperamos pues contribuir, ¿verdad?, a este tema de estrategia nacional de delincuencia que ha traído la Policía Nacional a bien, pues implementar en este año en particular. Bien, comisionado David Leonardo Ortega, si nos plantea esto de la estrategia nacional que han presentado, encabezado ayer por el ministro de Seguridad. Sí, el día de ayer pues se hizo un lanzamiento oficial de la estrategia contra la delincuencia organizada 2026-2034, un esfuerzo que tiene muchos años de construcción, donde han participado múltiples actores, diferentes instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional, con el auspicio también de la ONU, a través de la ONU-DOC, y esto para dar una dinámica o una línea de actuación, de coordinación y colaboración eficaz entre todas aquellas instituciones y personas naturales y jurídicas que tienen que estar relacionadas en la prevención de la delincuencia y otro tipo de instrumentos que lo vamos a desarrollar en el transcurso del programa, que están dentro de esta estrategia contra el crimen organizado. Gracias. Comisionado González. Claro, para la Policía Nacional, sin duda alguna, se convirtió en un día histórico, un hito histórico, el haber prácticamente lanzado esta Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada, periodo 2026-2034. Sin duda alguna, los esfuerzos que 46 instituciones que forman parte de la gama de operadores de justicia, también de otros actores internacionales claves que día a día se han convertido en cooperantes para que Policía Nacional y estos operadores de justicia puedan lanzar esta estrategia, pero en un marco lógico, en un marco que garantice una coordinación interinstitucional, multisectorial, y también es importante destacar que la estrategia tiene un componente holístico en el que todas y cada una de estas instituciones van a aportar diferentes líneas de acción que sin duda alguna van a convertir la estrategia pues en un hecho, en una situación en donde todas y cada una de estas líneas de acción prácticamente van a ayudar para que esto, el resultado pues que queremos. Sí, don Carlos Sierra, ¿qué piensa? Bueno, nuevamente buenos días. Primero hay que mencionar que esto es un paso importante que ha hecho el país como tal, la Secretaría de Seguridad, que ha liderado esta iniciativa con el apoyo de las Naciones Unidas, precisamente con la Oficina Especializada contra el Crimen y el Delito. Y reitero, inicialmente es un paso importante. Conocimos de este proceso que ha llevado, ustedes nos aclararán, 2 o creo que hasta 3 años de construir una estrategia nacional sobre el crimen organizado y que digamos que eso es un paso importante. Luego también, además de resaltar que el proceso de construcción que conllevó, nosotros participamos en algunos momentos en ese proceso de construcción, conllevó primero a identificar la gama de instituciones del Estado involucradas alrededor del combate al crimen organizado. Y esto, al ser un elemento positivo, también es un elemento de reto, porque precisamente en la parte diagnóstica se identificó cómo
existe o ha existido una desconexión entre las diferentes instituciones involucradas alrededor del combate al crimen organizado durante el tiempo. Entonces, al mencionar que esto es un elemento positivo, pero también lanza un reto importante de esta estrategia. Número 2, creemos también que es importante resaltar que esta estrategia inicialmente puede ser un paso positivo y avanzar en la lucha contra el crimen organizado, pero también puede ser un paso que se estanque si no se ejecutan los elementos que ahí restan. Y posiblemente en el transcurso del programa podremos hablar algunos de esos elementos o retos que lanza esta estrategia y que es un paso importante, pero que si estos elementos como reformas legales, coordinaciones interinstitucionales, compromiso institucional, entre otras, no se materializan, será muy difícil entonces que se pueda prolongar en el tiempo y desarrollar como se ha pensado esta estrategia, que reitero, en un país como Honduras es muy necesario que se dé para optimizar los recursos en materia de seguridad y combate al crimen en el país. Abogado Sierra. Buenos días de nuevo. Sí, pues definitivamente comparto con mi antecesor, ¿verdad? Las estrategias de políticas de criminales son fundamentales para el desarrollo de un país, especialmente en temas de seguridad. Y particularmente cuando son estrategias sostenibles en el tiempo, porque usted puede ver que una 2026, 2034, si no me equivoco, el tiempo que ustedes señalaron, eso es importante. Pero es también más importante el hecho que el gobierno que venga siga aplicando esta política, se pueda ceñir a la estrategia que se pudo establecer en este momento. Me llama la atención poderosamente también el hecho de ver el involucramiento de varias instituciones del Estado. Creo que eso es fundamental también. Las instituciones del Estado no pueden trabajar aisladas. Deben de trabajar siempre mancomunadas y en conjunto con aquellas otras instituciones del Estado que coadyuven en el proceso de transformación de una Policía Nacional que tenga sus objetivos claros y bien enmarcados. Quiero decirle algo, sí. Confirmo lo suyo, porque aquí en Honduras termina un gobierno y viene otro, votan todo lo del gobierno anterior, no sirvió y hacen lo que ellos quieren, lo nuevo. Por eso que usted apuntaba, los refuerzos, ojalá que en Honduras las cosas buenas se le dé seguimiento. Pero totalmente. Generalmente eso no ha pasado. Totalmente. Es que, fíjese que, y no solo eso, no sé si usted recuerda, solo para un pequeño paréntesis, el Plan de Nación, Visión País, que fue también una herramienta que en su momento, importante, que no se le dio seguimiento. Lo que usted dice es cierto. Imagínese usted que aquí nos estamos a veces un año aprendiendo, entendiendo el Estado, el nuevo gobierno. Un año tratando de implementar políticas públicas que den resultados. Y el tercer año estamos en política. Política que realmente lo que hace es generar atrasos a las instituciones del Estado. Entonces yo creo que este tipo de estrategias que tienen una sostenibilidad en el tiempo y tienen una proyección hacia más adelante, son fundamentales que se hagan. Yo realmente quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho la Policía Nacional a través de implementación de mecanismos o de textos que pueden venir a contribuir al fortalecimiento de la Policía Nacional. Sí, traía usted una lámina, esa... Sí, las podemos... ¿Nos la va a presentar? Claro que sí, se las podemos unas ayudas Marco, de apoyo. con la presentación. Podemos pasar a la siguiente. Básicamente ahí dice que es la estrategia. Básicamente acá lo que estamos haciendo es poniendo en contexto las derivaciones que lleva con ella misma, el periodo de tiempo que está concebida, que es de 8 años, 2026-2034, y es un proceso ordenado y sistemático que es lo que busca prevenir, contener, disuadir actividades criminales derivadas del crimen organizado y otras conductas delictivas. Básicamente también la estrategia es una primera iniciativa que se da en esa articulación de ese sinnúmero de instituciones y organismos que de manera aislada actúan de manera hasta independiente. Entonces no hay una sinergia de construcción de trabajo. Entonces es lo que hace esta estrategia, traer todas aquellas organizaciones, todas las instituciones y a todos aquellos colaboradores para que a través de ese conjunto se desarrollen los diferentes mecanismos de actuación. Hay lineamientos muy generales, hay lineamientos muy enfocados a la particularidad del crimen organizado, pero todo con la construcción de una política pública integral. Y el concepto de política pública, como algunos académicos lo han definido, tiene que trascender uno o varios gobiernos.
Entonces, ¿en quién corresponde la sustentabilidad? En todos los actores involucrados. Instituciones y personas que en su momento dirijan las instituciones para que esto se mantenga en el tiempo. Las cosas hay que tomarlas como son. El periodo es fantástico de 8 años, dependerá de cómo nos articulemos todos y cómo echemos a andar los 4 mecanismos que están dentro de esta estrategia. ¿Para qué? Para fortalecer la institucionalidad y por ende tener un Estado de Derecho sólido y consolidado a nivel de 8 años, esa proyección a mediano y largo plazo. Bueno, sin duda alguna, como mi comisionado general Ortega manifiesta, la estrategia en primera instancia nace por una necesidad, vamos a decirlo, del mismo Estado de Honduras, una necesidad que en su momento fue solicitada a Naciones Unidas y en el que básicamente solicitamos pues un apoyo en el cual nosotros o ellos pudiesen venir acá, conocer cuál es exactamente el contexto general, en primer lugar, de el objetivo que se pretende construir y que se construyó y que se lanzó el día de ayer. Y en ese sentido también pues hacer eco pues de las palabras del abogado Marcos Sierra, porque sin duda alguna CIPRODE también participó activamente en esas actividades, en esas reuniones previas. ¿Por qué? Pues porque lo que se buscó inicialmente es conocer, contextualizar el tema de estrategia de delincuencia organizada, a fin pues de identificar cuáles son o cuáles eran esas actividades que cada una de estas 46 instituciones que estamos presentando ahorita realizaban en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. En ese sentido pues también se identificaron que hay mucha dispersión de actividades, hay demasiada dispersión de esas actividades, cada una de estas instituciones pues hace su esfuerzo, ese esfuerzo, claro está, se logra materializar a través pues de los resultados operativos y planeamientos estratégicos que ellos tienen anualmente o cada 4 años, de manera pues que en ese sentido lo que se hizo fue un abordaje interinstitucional, multisectorial, a efecto pues de poder tener claridad en lo que se presentó. De tal manera que estas 46 instituciones estuvieron también el día de ayer en el lanzamiento y sin duda alguna cada una de ellas también hizo sus respectivos aportes. Pero la estrategia en sí, aparte de identificar todas y cada una de las actividades que realizan estas instituciones, también tiene una particularidad que lo que busca es articular todas esas actividades que realizan en un solo plan, en una sola estrategia, porque de esto se trata. La estrategia es básicamente un plan de acción para llevar a cabo actividades o acciones sostenibles, trazables en el tiempo durante los próximos 8 años. Y en ese sentido, pues, también destacar que estas instituciones, a partir del próximo año, que es el 2026, es el año en donde básicamente vamos a iniciar con la segunda etapa de esta estrategia, que es donde básicamente se va a establecer el plan de gobernanza de la misma. ¿A qué me refiero? Me refiero a qué instituciones son las que van a iniciar en primera instancia a ponerle dimensiones, a ponerle número y a poder medir esta estrategia como tal. Entonces, más adelante vamos a ver una diapositiva en donde está el plan de acción que vamos a realizar a partir del año 2026 hasta el 2034. Mi duda, viene otro ministro de seguridad y dice, no, yo no voy a hacer eso. Que es lo más duro. Sí. Sí. Desgraciadamente. Y yo, todo lo que es a favor de la policía, por eso los invité. Porque los ciudadanos tenemos que apoyar a los buenos policías como ellos para luchar contra el crimen, contra el narcotráfico, para que haya una mejor sociedad. Hay que apoyar a la policía. Pues mi duda es esa. Si hoy ya este gobierno ya terminó. Este gobierno le queda, a ver, estamos en octubre, estos 15 días todavía trabajan. En noviembre nadie trabaja porque hay elecciones. En diciembre hay fiesta y en enero se entrega. Quedan 15 días de trabajo
reales en el gobierno. De acuerdo a lo que sé desde que he estado en los medios de comunicación. ¿Y qué piensa de eso? Yo quisiera que todo esto se desarrolle y se desarrolle bien, que ellos pudieran ejercer el plan que tienen, pero viene otra cosa, y ponen un ministro a vivir, peor. Es la realidad. Sí, yo creo que, y precisamente es un elemento muy importante antes de entrar en materia o de entrar en la estrategia como tal. Yo creo que es importante que tanto la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y el actual gobierno, en primer lugar, dé a conocer esta estrategia y dé a conocer de dónde viene esta estrategia, un poco para colocarle algunos seguros o candados de que pueda haber continuidad de este proceso. ¿Y a qué me refiero? Esta estrategia no viene de la nada, no es una iniciativa desconectada. ¿De dónde viene precisamente? En primer lugar, recordemos que Honduras es parte de las Naciones Unidas y como parte de las Naciones Unidas ha firmado una serie de convenios internacionales. Y una de esas convenciones firmadas por el Estado de Honduras es la Convención de Lucha contra el Crimen Organizado. Entonces, porque es importante mencionarlo, que esta estrategia viene precisamente conectada a partir de los compromisos que el Estado de Honduras ha adquirido en esta materia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también esta estrategia trae sus vínculos con la estrategia de seguridad democrática. ¿A qué me refiero? A través de SICA, recordemos, Honduras también es parte de SICA, y en los años 90 se firmó el tratado precisamente marco de seguridad democrática en Centroamérica. Esta estrategia también está conectada y es una consecuencia tanto de la Convención contra el Crimen la Convención Internacional contra el Crimen Organizado y el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Y en tercer lugar, creo que el acompañamiento que realizó precisamente las Naciones Unidas a través de la Oficina Especializada contra el Crimen y el Delito da, digamos, algunos elementos de certeza para acompañar, acuerpar esta estrategia que fue construida, reitero, en un proceso un poco mayor de 2 años y que dentro de sus elementos claves es que cuenta con lo que nosotros hemos observado, primero con un diagnóstico sólido de la situación. Eso es importante en este tipo de elementos. Luego que se discute el tema del crimen organizado más allá del tema que usualmente escuchamos, que es el narcotráfico o el tema de drogas. Claro. Primero hay que entender que el crimen organizado conlleva otros elementos. Conlleva elementos que tienen que ver con aduanas, elementos que tienen que ver con seguridad territorial, elementos que tienen que ver con trata de personas, con tráfico de armas, con trasiegos, con diferentes elementos a lo que se le ha llamado la seguridad multidimensional. Entonces, este es otro elemento que también el Estado de Honduras debe de incorporar y subirse en esa tendencia internacional de observar y de tratar el tema de la delincuencia organizada desde las diferentes aristas. Y otro elemento, y con esto cerrar esta primera parte sobre el por qué tiene elementos sólidos por los cuales se le debe dar continuidad a esta estrategia, es que incorpora enfoques que para nosotros son valiosos. El enfoque de derechos humanos, donde estamos hablando que una estrategia de crimen organizado también tiene que hablar sobre la protección, primero sobre el tratamiento de las víctimas de la criminalidad organizada, luego sobre la protección de las personas, que tiene que ver con personas que colaboran, facilitan, y la protección de la ciudadanía en general. Entonces, son elementos, reiteramos, que nosotros hemos observado en el proceso de construcción de esta estrategia, que son valiosos y que por eso deberá de ser necesario darle seguimiento en los futuros gobiernos y verlo como una estrategia de largo plazo, porque será difícil. Y lastimosamente en el país estamos muy acostumbrados que si no hay rédito inmediato, si no hay rédito electoral de una estrategia, esta simple y sencillamente termina siendo desechable. Y el segundo elemento, bueno, la sostenibilidad también tiene que ver con la voluntad política. En este periodo electoral, en este proceso electoral, al parecer otros temas han abarcado y no sé si para bien o para mal, pero otros temas han abarcado la agenda de los candidatos y la candidata presidencial en el país.
a diferencia de otros procesos electorales, el tema de seguridad siempre había sido un tema donde se promovía por un lado una mano dura, otro promovía una extrema mano dura, entre otros elementos. Nosotros esperaríamos que los candidatos y candidatas a la presidencia aborden el tema de seguridad desde una manera seria, responsable y, reitero, dándole continuidad a elementos como estos que no vienen de la nada, sino que son consecuencia, primero, de años de construcción, número 2, de diagnósticos sólidos en el país, y número 3, de una serie de elementos y entramados internacionales como convenciones y tratados sobre los cuales Honduras debería dar continuidad, y lo coloca un paso más adelante en el abordaje multidimensional del tema de la seguridad, y no únicamente estos abordajes que algunas veces son mayores penas, mano dura, algunas medidas que, lejos de tener efectividad, son un poco cortoplacistas. Bien, antes de ir con el abogado César Bonilla, en Las Pavas, Giovanni Villalobos, ¿qué pasa? Adelante, Giovanni. Gracias, licenciado Raúl Valladares, como usted lo da a conocer. Aquí nos encontramos en la colonia Las Pavas y también cercano a la colonia Alemania, donde se desarrolla un operativo por parte de la policía, y también hay miembros del Ministerio Público en una serie de allanamientos. La información es un poco escueta porque las personas solo dan a conocer que hay un operativo de allanamientos. Las personas que están ahí, pues por el momento no están como detenidas, solo es para investigación. Posterior a una serie de pesquisas se determinará si van en calidad de detenidos o solamente para investigación. Está la dirección policial de fuerzas especiales y elementos de otras direcciones para esta serie de allanamientos con miras a investigar algunos ilícitos que posteriormente estaremos dando a conocer, pero sí, el allanamiento se desarrolla aquí entre la colonia Alemania y Las Pavas en unas casas de habitación aquí en este sector de Comayagüela. Hay algunas personas que están, pero están ahí, solo que están afuera de la casa, no están en calidad de detenidos, sino se supone para investigación aquí en este sector de Comayagüela, licenciado Raúl Valladares. Hay elementos del escuadrón de las fuerzas especiales y otras direcciones con miras a investigar una serie de delitos y está por el momento en proceso esta diligencia aquí en este sector, que hay en el interior algunos miembros de esta dirección, otros permanecen aquí en la parte de afuera para dar seguridad a esta diligencia que está desarrollando la Dirección de Fuerzas Especiales y, por supuesto, bajo la coordinación del Ministerio Público. Desde horas tempranas están en esta diligencia, así que esto es lo que podemos informar por el momento. Licenciado Raúl Valladares y sus distinguidos invitados en el programa La Entrevista. Buenos días. Buenos días, gracias, don César Bonilla. Sí, fíjese que yo quiero retomar su análisis, porque en efecto, igual comparto y coincido completamente con el abogado de CIPRODE, pero el tema es la sostenibilidad de la política. Mire, fíjense que, y eso es sumamente preocupante a mi humilde juicio, ¿verdad? Porque es una realidad que tenemos que reconocerla, que cada 4 años se pretende venir a implementar nuevas políticas públicas, no solamente en el tema de seguridad, en cualquier ámbito, en cualquier materia en particular, y eso nuevamente genera retrasos. Me parece interesante, retomando un poco las palabras del abogado, esta estrategia porque aborda de manera integral. Yo creo que eso es un factor elemental que debe tomarse en cuenta, ¿eh? Porque la estrategia de seguridad no puede hacerse de manera independiente, de manera aislada. Me llama la atención también el tema de la incorporación de derechos humanos, porque la Policía Nacional, bueno, casualmente con la estrategia que tienen implementada del estado de excepción, ha tenido muchos cuestionamientos en relación a la violación de los derechos humanos, allanamientos ilegales y cuestiones que han sido criticadas fuertemente.
que yo no dudo que no haya dado resultados. Solo le comento en contexto, de manera general, la percepción de la población. Y mire cómo funciona la percepción, ¿verdad? Por ejemplo, estaba leyendo y revisando los índices de reducción de la tasa de homicidios y veo que realmente han tendido a ir hacia la baja y eso es de felicitarlo. Sin embargo, en el tema relacionado con los delitos, que no son delitos contra la vida particularmente, yo creo que se han quedado un poquito cortos la policía en el tema de la estrategia de comunicación. Entonces, la percepción de aquellos delitos que afectan la vida cotidiana del ciudadano, por ejemplo, los robos, el hurto, la extorsión, día, ¿verdad? Es el decir, todo ese tipo de cosas son las que la gente percibe que no se está haciendo nada. Entonces, en esta estrategia, que no he tenido la oportunidad, pues que ustedes están hoy como invitados para, no solo a nosotros, sino que a la población en general, darles una mayor amplitud de cómo se va a implementar, sería bueno que se abordara sobre eso. Y lo otro es que yo quería aprovechar la oportunidad para preguntarles en el tema de política también, del estado de excepción particularmente, y en otras políticas que se han implementado, si hay planes, o sea, ¿qué va a suceder cuando ya no haya un estado de excepción en ese lugar? ¿Cuál es la estrategia que van a implementar para sustituir la que está implementada en este momento? O sea, es decir, ¿cuáles son los planes sostenibles que tiene la Policía Nacional o si están incorporados en esa estrategia? Si han evaluado todas las, porque si recogen ustedes la información de 46 instituciones del Estado, pues yo pienso que es una información bastante rica para que la Policía Nacional pueda traducir y responder a las necesidades que la población tiene. Y el tema de seguridad es interminable. O sea, nunca se va a poder alcanzar esa satisfacción que tiene como ciudadano uno. Sin embargo, importante ver los avances y los pasos agigantados que se puedan ir dando, que representen finalmente que la Policía Nacional está cumpliendo con sus objetivos. Gracias, abogado. Voy a retomar un poquito. Es una estrategia contra el crimen organizado, pero el crimen organizado es generador de violencia. Hay que entender también alguna conceptualización de algunos aspectos muy fundamentales, como verlo, ¿qué es delincuencia organizada? Todos los juristas conocen, pero el pueblo común es cuando dos o más personas, pues, a través de estructuras cometan acciones ilícitas, de cualquier tipo. En un sentido, una definición muy general. Ahora, esta estrategia es un inicio, una iniciativa. Claro. Es mejor no tener nada a tener ya un instrumento. No, que está bien. Totalmente, totalmente. Y siempre pongo de ejemplo, en ámbitos académicos, una novela, un cuento que todos conocemos, Alicia el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, donde Alicia le pregunta al gato de Cheshire, le dice, gato, ¿qué camino debo seguir? Depende de dónde quieras llegar, le dice. Si no sabes dónde quieres ir, no importa el camino que tomes, solo asegúrate de caminar lo suficiente. Entonces, esta es una guía de visión estratégica a mediano y largo plazo. Claro. ¿Qué es una validación? La incorporación de organismos internacionales de validación. La construcción, fenomenalmente muy hecha, 40 y pico de instituciones que participaron, cada quien de su aporte, desde su perspectiva, desde su visión, o sea, no es una visión meramente policíaca, es una visión multisectorial y pluriactoral. ¿Qué buscamos? La sostenibilidad, ese es el desafío y el reto. Totalmente. La sostenibilidad en el tiempo de esta estrategia que vamos a desmenuzar poco a poco cuando entremos a cómo se construyó y qué ámbitos de actuación tiene la estrategia. Es muy importante definir esto porque ¿dónde queremos estar en 10, 15, 20 años? Hay que hacer una proyección a futuro. Pero para eso hay que empezar a construir. Y este es el primer paso. Claro. Muy importante. Entonces eso nos va a decir a nosotros qué escenarios quiero tener en el transcurso del tiempo. Y para ello hago un análisis. Y la gente que estudia prospectiva, lo primero que uno analiza son los eventos generadores de futuro. Así es. O hechos portadores de futuro. Son todo lo que está sucediendo en el pasado, en la actualidad, con una proyección y cómo lo vamos a mejorar y cómo vamos a actuar en el campo de actuación. Y quiénes se van a integrar en esa participación activa. De eso se trata. Entonces ese es uno de los retos, es un desafío. La institucionalidad permanece, Policía Nacional permanece como tal. Cambiaremos los actores, probablemente. Pero la institucionalidad como tal está dentro de la sociedad hondureña. Entonces al final es una construcción de Estado. Ya lo decía un académico chileno, hay instituciones fuertes, estados consolidados y fuertes. Y es lo que buscamos. Entonces, en aras de eso, pues, se desarrolla esta estrategia porque la seguridad es un bien común, de beneficio de todos. Hasta puede ser hasta intangible para muchas personas. Claro. Porque si ve el concepto de seguridad, ¿qué es seguridad? Sentirse libre de amenazas, forma sencilla, de cualquier tipo. Entonces, eso nos va a permitir ir actuando, ir llegando a estos delitos que generan
más violencia de lo acostumbrado, porque la palabra violencia tiene otra connotación académica y cognitiva, porque tiene muchas áreas de conceptualización. Entonces vamos a enfocarnos en eso con la participación activa de derechos humanos, que es un eje transversal en toda estrategia que desarrolla el Estado del Espacio de Seguridad. Eso es muy fundamental, inclusive en los planes académicos nuestros se está fortaleciendo, no solamente la parte del conocimiento, sino una parte de la actuación. Estado de excepción. Miren, el estado de excepción es una herramienta, es una estrategia que en su momento la tenemos vigente. Me preguntan, ¿qué van a hacer cuando bueno, seguir con la normativa como dice. El estado de excepción solo es para 5 delitos. Solo es para 5 delitos, nada más. Y solo nos permite hacer allanamientos en horas que ya lo tenía antes connotado. Entonces, esto solamente es seguir la normativa jurídica, seguir la instrumentalización del proceso de judicialización y las cosas van a caminar. ¿Qué nos ha permitido? Tener mayor celeridad en el proceso investigativo. Y eso es lo que buscamos. Dentro de la estrategia que hay aquí van a haber muchas herramientas de construcción de otros actores, de otras instituciones y de coordinación, colaboración participativa de todos y cada uno. Entonces, en aras de eso, lo importante es cómo lo vamos a sostener, como ustedes lo manifestaron, y ese es el reto que tenemos. Esto es una construcción de Estado, y hay que verlo como tal, con el beneficio de la colectividad. Vuelvo y repito, la seguridad de interés común y beneficio para todos los hondureños. De todos vamos a aportar, Policía Nacional hace su parte, los cooperantes han visto con buenos ojos, he visto cómo lo han recibido de manera positiva esta estrategia, porque se está haciendo algo por el país. Disculpe lo que voy a decir, pero ojalá y respetuosamente tomen el consejo, empezando por eso. Y a los candidatos presidenciales ya le presentaron eso. Porque uno que manda, el que gane es el que va a mandar, el que va a decir si eso va o no va. Deben presentarle eso a los candidatos a la presidencia. Mi opinión. Un buen punto que hay que considerar y hacerlo en su momento como corresponde, porque hay líneas de actuación muy específicas, muy colaborativas, y al final la beneficiario es la población hondureña, porque queremos darle un servicio de calidad diferente y diferenciado. Claro. No, en general, solo una intervención así mínima. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo la Policía Nacional. Yo también. Totalmente. Claro, no, yo también. Totalmente. Sino que no es que sea pesimista, pero hay que ser realista también. Claro, las observaciones o los señalamientos van orientados más bien a que pueda implementarse esta estrategia. Eso está bien. Y eso es fundamental. Sin embargo, yo quiero seguir con la línea de pensamiento del licenciado Valladares, ¿no? Y es que hay que ver eso con la realidad. Y eso es lo que realmente lo lleva a uno a la decepción, si se puede decir así, ¿verdad? Que vienen después con otra cuestión y se retrocede. Mire qué bonito lo que usted me decía ahorita, y créalo que yo admiro mucho el trabajo que han hecho. Yo sé que ha sido un trabajo arduo para establecer finalmente una estrategia de esta naturaleza que aborda de manera integral y que concurrieron a esta estrategia una serie de instituciones del Estado. Eso es fundamental. Y más aún cuando usted me dice que el eje transversal tiene que ver con los derechos humanos, porque eso es algo fundamental en la Policía Nacional y de lo que ha sido muy cuestionado. Yo creo que eso es importante, pero ¿cómo poder lograr que esto se convierta en una ley? Pues que sea una ley. Esa puede ser otra estrategia, ¿ves? Buscarlo a que llegue al Congreso y que lo conviertan en una ley. Porque de lo contrario, ustedes lo saben, es cierto, imagínense todo el esfuerzo que han tenido y en 2 meses, bueno, en días que hacen falta para que tome el nuevo gobierno, de repente no tome en consideración ese plan importante que ustedes han realizado. Entonces, yo les digo y le hago estas observaciones y coincido con el licenciado Valladares y con el abogado en el ánimo de que realmente pueda sostenerse, que pueda aplicarse. Que avancemos. Y que podamos avanzar. Porque yo quiero la policía. Evidentemente yo tengo un sentimiento arraigado para con la Policía Nacional. Y yo quiero que mejore, independientemente del partido. Y mire qué importante esto. Por eso yo he insistido que debe de sacarse del contexto político totalmente a las instituciones de la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. No deben los políticos meter las manos en instituciones. Cuando las meten, lamentablemente, esa es la realidad. No me refiero a este gobierno, en todos los gobiernos desnaturalizan el propósito de la Policía Nacional. Yo creo que eso es algo que debe hacerse, y no solo eso, sino que fíjese que llevan a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas una ideología que es la ideología que está de turno. Y eso tampoco es correcto, pues. Yo siento que por eso es importante que la Policía Nacional se despolitice completamente, para que la dejen hacer su trabajo. Fíjese que a veces yo la miro que hasta está frenada la policía, por las manos de los políticos, ¿sí?
Entonces lo digo como ciudadano, y esa es la percepción de todos. Entonces le repito nuevamente, general, con el estima que le tengo a usted también al comisionado González, que qué bueno y que ojalá que tengan éxito, porque ese éxito se va a traducir también, a mí me va a beneficiar, pues, nos va a beneficiar a todos. Solo para aclarar en eso. Me voy a sumar a la tendencia de no hablar sobre la estrategia, sino hablar sobre la sostenibilidad de la estrategia, sí. Aunque creo que es importante también que se pueda... No, ya la vamos a hablar, y el que presente. Exacto, sí. Pero, bueno, yo dirijo un medio desde 1993. He visto pasar cualquier cantidad de ministros. Y he visto pasar varios presidentes. Esta gente hace una gran labor. El otro día fui a la oficina de mi hijo y vi un policía en buena condición física, el hombre ahí esperando a alguien, y le digo yo, ¿y aquí qué alto funcionario? Ándale. Porque yo he visto que él camina con una persona. Sí. Y de seguido. Sí. Y el hombre, dígame, hombre, y no voy a decir, creo que me reconoció que yo era periodista. ¿Verdad que muchos de ustedes, en vez de estar en otros cines, vieran eso? Eso es otro error que afecta a la policía, que un montón de vergantes que en enero, y no gana libre, ya no van a tener guardaespaldas, anden con gente de la policía que se puede ocupar para combatir el crimen y otra cosa. Usted, y eso va con usted que sabe, no es que los derechos humanos le puso custodia. Son cosas que pasan en Honduras y que ojalá todo se arreglara y que esta estrategia que ellos han planteado, la próxima presidenta o presidente le dé seguimiento por el bienestar del país, de todos nosotros. Disculpe, doctor. Sí, no, en efecto, y yo también me quiero sumar y también hacer un comentario al final sobre lo que acaba de mencionar, pero también sumarme a la preocupación de la sostenibilidad de la estrategia. Así es. Y desde las organizaciones de sociedad civil, derechos humanos, mencionar que por años hemos acompañado precisamente construcción de políticas municipales, el tema de la policía comunitaria, el tema de la policía comunitaria en sus inicios, hace 20 años, precisamente fue la construcción y la propuesta de ciudadanos y ciudadanas en diferentes municipios, ¿no? Y que hoy por hoy está siendo adoptada como una política institucional dentro de la Policía Nacional. Entonces, mencionar que un elemento clave de la posible sostenibilidad que pueda tener una estrategia como esta, que articula, que identifica los roles de cada actor de las instituciones involucradas en el tema, es rodearse de aliados. Esta estrategia debe de rodearse de una serie de aliados internos, externos e internacionales. ¿Y a qué nos referimos con eso, no? Internamente, yo creo que la institución de la policía, pero la Secretaría de Seguridad como cartera ministerial, debe de adoptar esta política o esta estrategia como una política interna y parte de la cultura institucional de la propia Policía Nacional. Ese es un elemento clave, ¿no? Que cada policía, cada persona vinculada en materia de seguridad, en la institucionalidad pública en materia de seguridad, esté claramente identificada y adoptada esta estrategia. Es un elemento clave, porque hay, y en las mesas de discusión se mencionaba, ¿no?, que no se conocen las competencias de las diferentes instituciones, que había descoordinación, que en una mesa estábamos el de aduanas, no se comunicaba con el de policía de fronteras, el de policía de fronteras no se comunicaba con el de la DEI, el de la DEI no se comunicaba con el del DINAF, si había un caso de un niño o una niña. Esos elementos, ese tipo de cultura interna, institucional, puede generar, y es clave para generar aliados internos de esta estrategia. Y luego los aliados externos. ¿Quiénes somos los aliados externos? Las organizaciones de sociedad civil, los periodistas, los medios de comunicación, los diferentes niveles que pueden precisamente abogar, hablar y empujar que una estrategia como esta, en primer lugar, perdure en el tiempo, y en segundo lugar, que se ejecute como tal, porque también reiteramos, la estrategia es un paso importante, pero como paso no puede quedarse. Si la estrategia, que más adelante esperemos hablar sobre los elementos de la estrategia, no se ejecutan los lineamientos que ahí están, quedará como otras estrategias que están ahí. Y luego los aliados internacionales.
también ese es otro elemento. Si Naciones Unidas y su oficina especializada contra el crimen y el delito avala y acompaña esta estrategia, creo que será muy difícil que un candidato o una candidata presidencial desapruebe un elemento como ese. Así es. Y también esta misma cooperación internacional que acompañó, porque no solamente fue Naciones Unidas, también hay otros actores internacionales que acompañan la gestión de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, también puedan ellos presentar como un elemento importante de este gobierno y de este proceso la construcción de esta estrategia hacia los candidatos y sobre todo a los equipos de gobierno de estos candidatos. Así es. Muchas veces los candidatos y la candidata posiblemente tendrá los mensajes de campaña clave, sobre todo en estos momentos, ¿verdad? Que sabemos que estamos en la recta final de un proceso electoral. Pero los equipos de gobierno especializados en materia de seguridad, en materia económica, en materia de educación, son los que deberán de ir recibiendo esta información clave. Pero también somos conscientes, ¿verdad? Sabemos que estamos en un momento álgido de la campaña, sabemos que hay una discusión entre oficialismo y oposición, y eso muchas veces trastoca que este tipo de procesos, que los candidatos y candidatas presidenciales se pudieran acercar a las instituciones claves del gobierno para darle continuidad a los elementos claves. Posiblemente esto ocurra hasta el proceso de transición de gobierno, que ocurren normalmente entre diciembre y enero. Pero reitero, un elemento para apoyar la sostenibilidad y que se puede echar a andar esta estrategia es rodearse de los aliados claves que puedan avalar, refrendar y colocar en el contexto la importancia de mantener y echar a andar una estrategia como esta en el mediano y largo plazo en el país. Reitero, sumándome a la tendencia de no hablar de la estrategia, sino hablar de la sostenibilidad de la estrategia. Vamos a hablar de la estrategia de la Secretaría de Seguridad. En primer lugar, resaltar que Honduras a lo largo de estos años ha hecho un esfuerzo enorme en materia de seguridad que ha dado sus frutos positivos. El trabajo debe destacarse que el país ha logrado, y el gobierno ha logrado reducir los índices de homicidios a lo más bajo que tenemos, creo yo, en 20 años, señor ministro, si usted me va a corregir si no es así, y esto no es fruto de la casualidad. La reducción de la tasa de homicidios es una cosa que ha requerido y requiere mucho esfuerzo de la institucionalidad, y eso es un motivo para celebrar. En segundo lugar, quisiera decir que esa reducción de tasa de homicidios, que también de alguna manera es una reducción en otros índices, requiere justamente ahora un esfuerzo adicional. Y esta estrategia de lucha contra el crimen organizado da cuenta de eso. Es decir, ahora también se necesita un mayor grado de sofisticación y de organización institucional para continuar con ese trabajo. Eso lo decía ayer el representante de las Naciones Unidas en el evento, ¿verdad? Sí, Don sí. Alejandro Álvarez. Así es, él es el representante de la ONU para Honduras, donde hace esta, si nos pone la gráfica número 5, para que miremos los homicidios como esa evolución histórica que hemos tenido, porque es importante decirlo, porque es un avance muy, muy significativo en cuanto a la seguridad ciudadana acá en Honduras, lo podemos mostrar ahí, cuando tuvimos ese punto de inflexión allá por el 2011-2012, donde realmente pues estábamos catalogados como históricamente como uno de los países más violentos, y cómo ha venido esa disminución llegando al 2025 básicamente a cerrar en una prognosis criminal con una tasa casi de 17.42 según las proyecciones que tenemos. Esto es un esfuerzo articulado, no es producto de la casualidad como lo mencionó el señor Álvarez, y en esta articulación hay múltiples actores que han participado también en esta parte, liderados por Secretaría de Seguridad en y Policía Nacional en este. Entonces, en ese contexto, y tomando como premisa también uno de estos insumos, es que el componente de la estrategia se indexa a esto que vamos a hablar el día de hoy, con algunos desafíos que se tomaron desde el inicio que se empezó la construcción. El comisionado González lo va a explicar de la mejor manera, porque él prácticamente es el proyectista de esta estrategia y hay que darle los créditos que se merece.
Y al final, pues, como dije, la satisfacción del pueblo hondureño. Hay un punto muy importante que se va a hacer hincapié ahí cuando hablemos del fenómeno de la corrupción y la impunidad. Y cómo podemos nosotros construir a través de la formación, a través de la educación, inclusive hasta comunal y participativa, mejorar estos mecanismos y tengamos mejores estándares de calidad de la población hondureña. Sí, bien. Muchas gracias, mi general. Pues mire, básicamente yo quisiera también, antes de comenzar, hacer unos breves comentarios acerca de algunas de las participaciones de los compañeros que están acá en el foro. Miren, sin duda alguna la estrategia también está amarrada a dos estrategias, bueno, a múltiples estrategias internacionales. Una de ellas, o cada una de ellas, trata principalmente del tema de la lucha contra el lavado de activos, terrorismo y proliferación de armas de distribución masiva. También está esta estrategia articulada con esa estrategia internacional misma que es derivada desde las Naciones Unidas. Igualmente hay una estrategia, comentar que también hay una estrategia nacional de transparencia y anticorrupción que también tiene insumos importantes en el desarrollo de los 4 pilares que están desarrollados en esta misma. Otro dato importante que no quiero dejar pasar es que sin duda alguna la construcción tiene que ver mucho con la transversalidad que se le da al tema de derechos humanos, también a la protección de las comunidades vulnerables en nuestro país y también al tema de género, ¿verdad? Entonces son 3 variables que sin duda alguna están de manera intersectorial en la estrategia. Mencionar también que, como bien lo dijo el abogado Sierra, cada institución hace lo que en su misión institucional está designado o está regida. Entonces, en ese sentido, cada una de estas instituciones básicamente, y como lo dije al inicio, ha hecho su trabajo de la mejor manera posible, pero sin ninguna articulación y sin que sea sostenible y trazable en el tiempo. En ese sentido, de las 46 instituciones, quiero destacar que ahí están mapeadas tanto el Poder Ejecutivo a través de sus secretarías de Estado, porque cada secretaría de Estado maneja programas también específicos orientados pues a mejorar la calidad de vida del ser humano, principalmente de Honduras, sus respectivos consejos de ministros. También destacar que está el Poder Legislativo en estas instituciones, también está el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia y sus diferentes entes jurisdiccionales. Y de esta manera, pues, identificando a estas 3 grandes instituciones que forman parte del Estado, entonces se derivan un sinnúmero de acciones directas en donde básicamente todas las instituciones operadoras de justicia, porque aquí quiero resaltar algo, es una estrategia nacional para todos, de uso para todos los operadores de justicia y que el beneficio principal es toda la hondureñidad. No es una estrategia sola, no es una estrategia unilateral o institucional que únicamente la policía va a realizar. Es una estrategia que que involucra a todas las instituciones. Entonces, sí, claro, puede preocupar el tema de que de repente no se le dé seguimiento, pero para ello, más adelante, vamos a ver cuál es la proyección que tenemos para los próximos 8 años, comenzando, pues, claro está, desde el día de ayer que fue lanzada. En esas reuniones previas que se tuvieron bajo el liderazgo, pues, de los técnicos de 1DC, se identificaron se hicieron unos análisis y se identificaron varios desafíos. Uno de los desafíos más importantes es el tema de la corrupción y sin duda alguna esa infiltración que tiene también en la delincuencia organizada. De manera pues que se mapearon las instituciones, se identificaron qué instituciones pueden fortalecer, pueden ayudar y pueden perfeccionar de repente este tema a efecto pues de contrarrestarlas. De igual manera también hay un tema importante que es la impunidad. Sin duda alguna la impunidad pues en su conjunto, desde las instituciones que se encargan de investigar, perseguir, capturar, enjuiciar, hemos visto o se identificó de que hay una gran falencia.
También es importante impulsar las diferentes, las coordinaciones interagenciales, porque se identificó que sin duda alguna no hay comunicación, ustedes mismos lo acaban de decir, en una pequeña región, no hay comunicación entre agencias. Y si hay comunicación, primero tienen que venir y pedir permiso a Tegucigalpa, y de ahí esa comunicación regresa y tardamos 3, 4, 5, hasta 6 horas, 24 horas. Ya finalizó. Nada de comunicación, cuando algo perfectamente se puede resolver en 5 minutos. Entonces, esas situaciones también se identificaron. Igualmente también se identificó un tema importante, que es el tema de la territorialidad, porque hay comunidades, hay regiones en el país que carecen de algunos insumos básicos para su desarrollo como persona. Pero también identificamos que hay una débil, ¿verdad? Porque todos los operadores de justicia estamos en los 18 departamentos, pero de repente se identificó que hay una débil implementación de estrategias sectoriales en dichos territorios. Y claro está, una de ellas pues es Policía Nacional. Sin embargo, quiero también hacer énfasis que las actividades que la Policía Nacional, en el marco de la estrategia que finalmente presentó mi general Ortega, ha realizado para poder llegar a ese 21% en tasa, han sido actividades en el marco de Policía Nacional. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se identificó que era necesario aumentar el número de unidades operativas a nivel nacional. Había demasiada dispersión de actividades operativas, por lo que se tomó a bien perfeccionar eso, ¿verdad? Se hizo el diagnóstico respectivo y pasamos de 18 unidades departamentales anteriormente y 2 unidades regionales prácticamente a 42 unidades operativas y 9 jefaturas regionales, por ejemplo, ¿verdad? Y esa es una actividad que solo una institución está haciendo o ha hecho para llegar a esos porcentajes. Claro está, también fue importante el equipamiento, fue importante la mejora en la infraestructura, es importante el tema de las capacitaciones y claro está la instrumentalización o la instrumentación legal, ¿verdad?, que nos han facilitado para poder nosotros en primera instancia crear estas unidades operativas, poder llegar a estas comunidades en donde básicamente la presencia de la policía era débil, pero ahora pues es mayor. Y bien, si ustedes se fijan en el último punto, pues está la mejora del equipamiento y capacidad de investigación de todos los operadores de justicia. Porque aquí no estoy hablando únicamente de Policía Nacional, estoy hablando de todos los operadores de justicia. Todos los operadores de justicia hacemos frente a estos. No únicamente es ver al policía como el que se encarga de venir y perseguir y capturar, ¿verdad? Necesitamos un ministerio público que sea fuerte, robusto, potente y que pueda también facilitarnos los insumos necesarios para nosotros poder llevar a los tribunales a la persona que pues ha cometido un delito. Igualmente con el tema del Poder Judicial, los jueces también tienen mucho que ver en esta situación. Y fueron los desafíos principales que se encontraron en estas reuniones, dada pues que después de ello básicamente se construyó esta estrategia con componentes principales, ¿verdad?, de la misma, a través de una visión estratégica que logró identificar 4 aspectos fundamentales. Los principios que están desarrollados en esta estrategia, que son 4, igualmente 8 objetivos y subobjetivos, que los vamos a ver más adelante, y también 24 subobjetivos, y tenemos 142 líneas de acción y mecanismos de control. Esas líneas de acción y mecanismos de control están desarrolladas en la estrategia. Quiero decir también que son perfectibles. La estrategia como tal no está amarrada o no está escrita en piedra. La estrategia es perfectible, es flexible
y en el transcurso del desarrollo de la misma se va a ir perfeccionando. Y hay un último punto ahí que es el tema del monitoreo y evaluación. El monitoreo y evaluación es fundamental porque si no esto se quedaría en papel mojado, ¿verdad? Entonces, igualmente, en el mismo momento, simultáneamente, se está trabajando a través de un comité técnico y subcomité técnicos también se está abordando el tema de el control o la medición y el monitoreo de esta estrategia. ¿Qué queremos al 2030? Pues medir cuál es el impacto, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que genera este plan de acción a través de esta estrategia? De manera pues que podemos al 2034, sin duda alguna, la intención o la visión fundamental es que esta estrategia direccione todos los esfuerzos de los sistemas de seguridad del país. En ese sentido, dada esta visión estratégica, se construyeron esos principales componentes que los acabo de mencionar y si pasamos a la siguiente, por favor, diapositiva, la 18, y ahí podemos observar que se construyeron bajo esos 4 pilares fundamentales para la paz, las 4 P para la paz, que no son desconocidas para nosotros, para ninguno de nosotros. Claro está, y ustedes puedan decir, bueno, este es únicamente un marco teórico, pero este marco teórico está amarrado con ese monitoreo que les acabo de mencionar. Y entonces, tenemos las 4 P para la paz. En primer lugar, lo que es la prevención, ¿verdad? Prevenir la reinfiltración de la delincuencia organizada en las comunidades, la economía y las instituciones políticas. El número 2, perseguir a los grupos delictivos organizados y sus ganancias ilícitas, aumentando de este modo sus costos y riesgos operacionales. Articulado a la número 2, la número 3, que es la protección a las personas vulnerables y a las víctimas para que no sufran más daños. Aquí están mapeados inclusive medios de comunicación, ¿verdad? Hay actividades o líneas de acción encargadas de proteger también a todas las víctimas y a las personas que de repente han sido lastimadas por el crimen organizado. Y por último, la promoción, que es promover las asociaciones y la cooperación en todos los niveles, incluso a través de fronteras internacionales, en un enfoque como un enfoque más holístico que abarque prácticamente a toda la sociedad. Y es básicamente lo que ustedes han mencionado al inicio, fuera pues del debate que se generó fuera de la discusión de esta estrategia. Y en ese sentido, cada una de las 4 P para la paz tiene subobjetivos. Estos objetivos están también orientados a que todas las instituciones que formaron parte de esta construcción participen de manera directa. El objetivo número 1, prevenir la delincuencia organizada de forma integral, con un enfoque en comunidades para abordar su arraigo social y socave la influencia de maras, pandillas y otros grupos delictivos organizados en Honduras. Hay 5 subobjetivos. En esos 5 subobjetivos está condensado todo el tema de la prevención para evitar principalmente la filtración de delincuencia organizada en las diferentes comunidades. Cada uno de estos, como le digo, quiero resaltar únicamente el último, como aquí ustedes pueden ver son 5, estos 5 tienen líneas de acción directa, no únicamente es utilizar o hacer uso de este marco teórico, sino que esto está también con líneas de acción que fueron revisadas por todas las instituciones, por los comités técnicos de construcción y también pues orientadas a efecto de poder implementar programas de educación y salud con apoyo social en todos los niveles, a fin de contrarrestar la narrativa de la delincuencia organizada. ¿Cuál es esa narrativa? Bueno, ven en las comunidades, ¿qué es lo que sucede? Crimen organizado va con una narrativa, estoy acá, vení, te voy a ayudar, te voy a apoyar, tu familia no está, te necesito, yo te voy a dar casa, comida, transporte, billete y un montón de otras acciones que obviamente son los que generan esta filtración hacia las comunidades. Y esta narrativa es la que busca en primera instancia, en el primer pilar, prevenir a través de acciones concretas no únicamente de la Policía Nacional,
no únicamente de la Policía Nacional. Justamente a lo que ese es un ejemplo, digamos, de todo el resto de la estrategia, donde esa acción no puede quedar únicamente en las manos de la Policía Nacional. No es Aquí estamos hablando de Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar Social, infraestructura de vivienda, incluso estamos hablando hasta de Conatel, que están observando, que están viendo niños y niñas a diario en la televisión, entre otros elementos, ¿verdad? Así que ese es un buen ejemplo, porque sé que lo va a desarrollar durante el programa, pero es un buen ejemplo de cómo esta estrategia también es un llamado a que, y nuevamente lo decimos, la seguridad en general no puede quedar únicamente en manos de la Policía Nacional o la Secretaría de Seguridad. Es un esfuerzo en conjunto de Estado, de todas las instituciones del Estado y de toda la sociedad, que también estamos ahí en los patronatos, en las juntas de agua, en los comités de ciudadanos y ciudadanas, en la construcción de políticas municipales, en las escuelas con los gobiernos estudiantiles, la Secretaría de Educación. Ese es el ejemplo de lo que por años hemos mencionado, ¿no? Y ojalá que los equipos de gobierno, reitero, de los diferentes candidatos y candidatas presidencial comprendan esto, ¿no? Que algunas veces injustamente, pero otras veces hay críticas hacia la Policía Nacional. Sabemos lo que ha pasado en la Policía Nacional también en el reciente pasado, pero en este momento el tener una estrategia que identifique el resto de los actores involucrados en la seguridad es un paso, reitero, importante y que será aún mejor si se echa a andar como aquí se menciona en esta estrategia. Yo quiero solo hacer una pequeñita paréntesis en lo que usted dice porque me llamó la atención poderosamente, ¿no? Y coincido con lo que dice el abogado en el tema de la participación de la ciudadanía, eso es fundamental, eso es. Es decir, la policía, yo siempre he sido un abanderado que debe estar cerca de la comunidad y es más, ahí está la información. Si usted se acerca a los patronatos y todo está la información. Y le digo una cosita más, mire, me llama la atención también y quisiera escuchar un poquito, tal vez usted nos puede en su exposición ampliar un poquito sobre el tema relacionado con la política de prevención. Eso también es muy importante porque en los últimos años usted puede ver de que la implementación de políticas han sido orientadas a la represión, pero no a la prevención. Y esto es fundamental para que vean el otro lado de la Policía Nacional, el lado humanitario de la Policía Nacional. Y por último, para que usted lo pueda ampliar un poquito, para poderlo conocer, y ojalá que este programa lo estén viendo, como usted bien lo dijo, los asesores de los diferentes candidatos a la presidencia de la República. Este es un programa sumamente importante para que ustedes lo puedan estar monitoreando. Y ojalá que los asesores estén poniendo atención a este programa para que puedan tomar nota y saber de la importancia y la trascendencia que debe tener apoyar esta estrategia que está implementando la Policía Nacional en este momento. Y la otra pregunta era relacionada con el tema de la inteligencia criminal. Para cerrar mi participación, en una oportunidad platicaba con un jefe del Estado Mayor Conjunto en una reunión y me decía, mire, aquí estamos acostumbrados nosotros a tener la percepción de seguridad cuando tenemos montado un operativo de 1000 policías en un lado, 1000 en otro, y 1000 en otro, y 1000 en otro, y decimos vivimos seguros porque tenemos 1000 policías. Pero en realidad, el que viene de afuera, con una policía que actúa de manera diferente o con una percepción diferente, cuando viene acá dice que está pasando, es que estamos en guerra. Entonces, sería como el tema de implementar una policía no uniformada, como sucede en Israel o en otros países. No sé si me voy a entender, con el tema de inteligencia criminal, para que no sea necesariamente ver la presencia policial representativo o que se traduzca en que tenemos seguridad porque tenemos policías uniformados. Entonces quisiera dejarle ese insumo, comisionado, para de repente que usted pudiera desarrollarnos en la estrategia si tomaron en consideración lo que le acabo de mencionar, solamente. No, sin duda, abogado, y muchas gracias. En su momento vamos a abordar cada uno de los temas y decirle de que hay una dirección estratégica en la Policía Nacional que se encarga de asuntos interinstitucionales y comunitarios, que ha llegado a los 18 departamentos, 298 municipios del país y que prácticamente semanalmente están en esas actividades de acercamiento comunitario. Y fíjese bien el punto número 3 que hacía mención el abogado Sierra: promover la creación, recuperación y sostenibilidad de espacios públicos con el fin de fortalecer el tejido y la identidad social, invirtiendo en arte, deporte y cultura, ¿verdad? Eso no es una actividad que sin duda alguna Policía Nacional hace,
pero todas las comunidades las hacen a diario. Todas las comunidades efectúan ese tipo de actividades. Otras instituciones también, Claro. como Fuerzas Armadas igualmente, Claro. y otras que forman parte del Estado, contribuyen de manera significativa a realizar esta actividad. Entonces, esa política de prevención que usted maneja, porque se la voy a ir contestando en la medida, sin duda alguna forma parte de este primer objetivo. La política de prevención no únicamente está en los acrónimos que tenemos nosotros como Dirección Nacional de Policía y Seguridad Comunitaria, ¿verdad? Esa palabra de prevención es una palabra que tiene bastante sentido y que de repente, si se le da el abordaje preciso, sin duda alguna también puede generar debate, pero la política preventiva o de prevención que tenemos como institución está muy arraigada desde la concepción de la misma institución, ¿verdad? Como institución pública del Estado. Entonces, pasamos por favor a la siguiente diapositiva, en donde tendremos el siguiente pilar, el pilar número 2. Ya prevenimos, ahora vamos a perseguir, ¿verdad? Esta tiene prácticamente 3 objetivos principales y tiene varios subobjetivos. En el primero es detectar y desarticular los grupos delictivos organizados, sus redes, actividades y privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas. Mire qué fuerte. Entonces, pero esto también está articulado y es simultáneo. En la medida que estamos previniendo, también hay otros actores de esta estrategia que están persiguiendo. Hay otros actores. Y en esos puntos, pues, está básicamente el fortalecimiento del marco normativo contra la delincuencia organizada. Les hablaba yo al principio que hay estrategias contra el lavado de activos, terrorismo y proliferación de armas y destrucción masiva. Igualmente, pues, existe y podemos observar ahí el tema de la privación de dominios, técnicas especiales de investigación, lavado de activos, ¿verdad? Que se encargan, pues, obviamente, de identificar y perseguir a través de diferentes actividades de inteligencia la extorsión, sus víctimas y la respectiva asistencia jurídica internacional. Igualmente, la disminución de la violencia, incrementando la presencia efectiva del Estado en zonas vulnerables, que era de lo que estábamos hablando. O sea, igual no es una estrategia que se trajo de otro espacio, de otro lado, de otro país, es una estrategia funcional que sigue identificando obviamente los principales problemas que tiene el país en algunos lugares. Y por último, pues, mejorar las capacidades de detección e investigación de las actividades ilícitas de la delincuencia organizada, ¿verdad? Principalmente también en materia de análisis financiero. Mire qué interesante. Y el uso de técnicas especiales de investigación también en cuanto a las capacidades y recursos para determinar esas actividades. Casualmente nosotros, y quiero hacer aquí un paréntesis, estamos el 28 y 29 montando un congreso internacional en la ciudad de San Pedro Sula que tiene que ver mucho con el tema del lavado de activos y la persecución de otros delitos. Esto también siempre en colaboración con algunos, con cooperación internacional, y lo quería mencionar porque la capacitación a todos los funcionarios públicos, a todos los funcionarios que forman parte, a todos nuestros colegas de Policía Nacional, 25.000 personas, 25.000 funcionarios al finalizar este periodo, este año, son los que también van a formar parte de esa gama de estudiantes que van a ser capacitados en todos estos temas. Unos capacitados, otros especializados y otros perfeccionados en temas de delincuencia organizada. Igualmente, la disminución de la violencia, incrementando la presencia efectiva del Estado, como lo dije yo anteriormente, en esas zonas vulnerables. Entonces, si pasamos al objetivo número 2, podemos ver también que está el abordaje a la lucha contra la corrupción y la impunidad de forma integral, ¿verdad? Pero igual, por eso les decía al principio, no es una estrategia exclusiva de Policía Nacional, ¿verdad? Claro. En el tema de gobernanza vamos a ver quién o a quiénes es que a partir del 2026 vamos a identificar para poder realizarlo. Y en ese sentido hay tres subobjetivos, que es perseguir y judicializar la corrupción y los facilitadores de la delincuencia organizada, incluyendo profesionales y funcionarios públicos. Mire, o sea, igualmente estamos identificando, ¿verdad? Todas y cada una de estas
de repente líneas débiles, hilos débiles que toda institución tiene para identificar estas personas que son infiltradas por el crimen organizado. Igualmente el fortalecimiento de la transparencia institucional y de las capacidades de información y de las capacidades pues, que tenga las instituciones para poner a disposición de la ciudadanía y otras instituciones públicas. Y mire, contrarrestar el lavado de activos y salvaguardar las economías lícitas de la infiltración por parte de grupos delictivos organizados. Sin duda alguna hay personas, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros también tiene un papel fundamental en esta estrategia a través de su unidad de inteligencia financiera. Esta unidad de inteligencia financiera también está haciendo grandes esfuerzos para poder contrarrestar este tipo de situaciones. Y el objetivo número 3, contrarrestar las actividades y la influencia de los grupos de delincuencia organizada en centros penitenciarios. Igualmente también el Instituto Nacional Penitenciario participó ayer. ¿Y qué es lo que se quiere? Pues básicamente el incremento del control estatal sobre estas personas que están ahí, presas, ¿verdad? A fin pues de realizar una situación importante, que es dinamizar la seguridad, clasificar a los privados de libertad de acuerdo a la gravedad de su delito y también mejorar la inteligencia penitenciaria. Eso es fundamental también, no hacerlo, hacerlo de manera profesional, no hacerlo de manera empírica, pero igual también el empirismo forma parte del conocimiento. Sin embargo, queremos que esto se fortalezca a través de ese principio. Y pues pasamos al siguiente, que es el tema de proteger. Y aquí es donde pues de repente quería mencionar que en el objetivo número 1 está garantizar la protección y asistencia a víctimas, testigos, denunciantes, funcionarios públicos y periodistas. O sea, la estrategia identifica que también el gremio periodístico forma parte de esos ciudadanos vulnerables. Entonces, aquí tenemos 4 actividades, pues básicamente garantizar la existencia y protección al acceso a la justicia, víctimas y testigos a sus familiares, evitando la revictimización. Hacer efectivos mecanismos de protección física y de datos a los operadores de justicia con base a un análisis de riesgo actualizado periódicamente. Mejorar la gestión de los bienes decomisados e incautados para garantizar su reutilización social y su función de apoyo a las víctimas, testigos e instituciones pertinentes. O sea, una palabra fundamental aquí es la reutilización de todos esos bienes que se incautan aquí en organizado. Implementar mecanismos de protección a denunciantes y periodistas, así como facilitar las denuncias de forma anónima, que era lo que hablábamos de extracámaras, de repente que también el gremio periodístico está integrado a esta estrategia. El proteger siempre en el objetivo número 2 está pues prestar un apoyo integral a la población en situación de riesgo mediante un enfoque basado en derechos humanos, género e interseccionalidad, que era lo que les manifestaba al inicio. Y para ello pues está el tema de prestar atención integral a los individuos en situaciones de vulnerabilidad con énfasis en niños, niñas y adolescentes con base a un análisis de riesgo, ¿verdad? Yo estoy seguro que eso se está haciendo, pero aquí lo que queremos es articularlo de una mejor manera. Incorporar también un enfoque basado en derechos humanos, género e interseccionalidad en la formulación e implementación de medidas contra la delincuencia organizada, que es básicamente lo que está establecido aquí en esta estrategia. Y con ello pues pasamos al último punto o al último pilar, la última P, que es la promoción. Promover el objetivo número 1, adoptar un enfoque multisectorial y comunitario que fomente el diálogo multiactor y la cooperación con la sociedad civil, la academia y el sector privado con el fin de mejorar la confianza en las funciones del Estado. Esta tiene 6 subobjetivos, pero era básicamente lo que yo les comentaba y lo que ha estado en tema de discusión, el diálogo multiactorial, la cooperación con la sociedad civil, la academia también forma parte importante de este esquema de prevención y de fortalecimiento institucional para mejorar la calidad de vida de los hondureños. Y también el sector privado también estuvo ahí representado en el lanzamiento. Y también el sector privado tiene mucha responsabilidad en el desarrollo de esta presente estrategia.
Con esto finalizaríamos lo que son los 4 pilares y pasaríamos, si el tiempo me lo permite, a los siguientes pasos que se va a realizar para la implementación de la estrategia. Sí, vamos a hacer una pausa. Bien, continuamos. Primeras impresiones de... Sí, y por si no me da el tiempo, yo quiero enumerar 6 grandes retos sobre lo que he escuchado y también sobre lo que hemos conocido alrededor de esta estrategia que reitero, nos parece un paso sólido e importante de país, pero que deberá de materializarse en acciones. Y por si no me da tiempo, en el fin del programa voy a lanzarlo y tal vez profundice en la siguiente participación. Número 1, esta estrategia debe de conllevar la construcción de una serie de políticas públicas en el país. ¿A qué nos referimos? Ustedes me aclararán. El Estado de Honduras, por ejemplo, no ha construido o no ha renovado su política nacional de convivencia, y de seguridad y convivencia ciudadana. Ese era un elemento clave que nosotros, de las organizaciones de derechos humanos, hemos mencionado que es importante que se pueda construir o renovar la que tiene. Y así otras, ¿no? Otras que tienen que ver con la protección de niños y niñas, contra la violencia hacia las mujeres, en el tema de conflictividad socioambiental, entre otros elementos. Un primer reto es que esta estrategia debe de impulsar la construcción de una serie de políticas públicas en materia de seguridad y convivencia. El segundo reto, muy vinculado a esto, es que debe haber un acompañamiento por parte del Congreso Nacional en una agenda legislativa de implementación de esta estrategia. ¿Y a qué me refiero? Aquí los 2 señores de la policía lo han mencionado. Hay una serie de reformas en leyes del país que deben de implementarse para facilitar procesos, para mejorar los procesos de coordinación interinstitucional, entre otros elementos. Así que esta estrategia, un reto clave, es que debe ser acompañada con una agenda de reforma legislativa en materia de seguridad y convivencia en el país. Un tercer elemento es todo lo que tiene que ver con comunicar la estrategia. Este es otro reto importante que también en el país, lastimosamente, nos hemos acostumbrado a escuchar crimen organizado igual a narcotráfico, igual a droga. ¿Sí? No. Entonces hay que hay otros elementos que conllevan la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos, entre otros elementos que se deben de colocar. Luego, y aquí sí, hacer el llamado enfático a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional. Se deben ampliar los espacios de diálogo y análisis de la fenomenología de la criminalidad en el país. Nosotros hemos mencionado desde las organizaciones de derechos humanos que los temas de seguridad no deben ser temas únicamente de uniformados. ¿A qué nos referimos? No puede ser que espacios de diálogo alrededor de la discusión, análisis de la fenomenología criminal estén integrados únicamente por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Aquí por años, y se ha demostrado, y científicamente se ha demostrado, que la seguridad es un tema que tiene que ver con psicólogos, con doctores, con maestros, con trabajadores sociales, con defensores de derechos humanos, con comunicadores. Entonces, esta estrategia, si no está acompañada de abrir esos otros espacios de análisis de la fenomenología y de la respuesta de la criminalidad en el país y de la violencia en general en el país, quedaría huérfana precisamente. Entonces, ese es un elemento, es un reto importante que se lanza alrededor de esta estrategia. Y luego hay 2 elementos que posiblemente más adelante desarrollemos, si hay otro espacio, pero solo los dejo tirados, que es el salto tecnológico. También esta estrategia ha mencionado que Honduras debe dar un salto tecnológico hacia el seguimiento del crimen organizado. Un ejemplo de ellos son los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios, estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero en personas cuando la tecnología podría brindar seguridad interna y externa en estos centros. Pero no voy a abundar en el tema porque es más complejo, ¿no? Pero también otros elementos que tienen que ver como la coordinación con 911, GPS en las patrullas, cámaras en los policías, entre otros elementos, pero hay un salto tecnológico que también debe de ocurrir. Y el último elemento que también podríamos desarrollar más adelante es que esta estrategia tiene un reto también de un proceso continuo de depuración, profesionalización y aumento de la Policía Nacional. Sabemos que hay retos importantes en este tema, aunque en este periodo de gobierno se han separado, tengo entendido, un poco más de 2.000
3.000, más de 3.000 funcionarios policiales por diferentes causas. 3.000. Sí, más de 3.000. Eso es un dato interesante e importante, ¿no? Del gobierno. Y eso... Por diferentes causas, y faltas, causas, y algunos de ellos tenemos entendido que están procesados. Esta estrategia debe de mantener ese proceso de depuración, profesionalización y el aumento de la cantidad de policías, porque recordemos que según los índices de Naciones Unidas, todavía Honduras tiene un déficit de la cantidad de policías versus la población del país. Sí. Entonces, esos son los retos que nosotros identificamos. Reiteramos, es un paso importante, pero si no se logran superar estos retos, superar el cambio de gobierno y echar a andar esta estrategia, posiblemente habremos invertido 2 o 3 años, sobre todo la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, en una estrategia muy buena, pero que no va a tener un asidero en el país. Sí, yo voy a ser bien puntual también en participación, porque creo que el abogado abordó de manera muy particular ciertos aspectos en los que coincidimos también. ¿Ve? Uno es el tema nuevamente del delito de lavado de activos, que lo platicamos extra cámaras, de la importancia, que veo que ustedes hicieron énfasis en el tema del delito de lavado de activos, y hablábamos de eso del follow the money, ¿verdad? De seguir el dinero, porque ahí ese delito en particular tiene una repercusión enorme, no solamente en el tema del dinero mal habido, sino que también en el tema de la competencia desleal, inclusive con empresas mercantiles, ¿verdad? Mercados ilícitos. Sí, es una cuestión crítica que es importante que le den seguimiento a eso. También creo que es importante hablar sobre el tema de la recuperación de la confianza de la Policía Nacional. Yo no sé si ahí también lo menciona, porque la Policía Nacional ha perdido credibilidad con el tiempo y ha ido mejorando su imagen poco a poco, pero es importante que la gente sienta que puede acudir y poner una denuncia, y no como antes que decía, voy a poner una denuncia a la DNIC, y más bien el que está regiendo la denuncia es el que me asaltó 2 o 3 semanas atrás. Es decir, les avisó a los delincuentes. Yo creo que eso también hay que trabajar mucho, y por eso insistíamos y hablábamos en el tema de la estrategia de la comunicación efectiva que debe tener la Policía Nacional en cómo ha recuperado esos espacios, y de igual forma el tema de la dignificación del Policía Nacional también, porque el Policía Nacional no se puede quedar, es un ser humano, pero aquí llueve, es culpa de la policía, hace sol, es culpa de la policía, es decir, la policía también hace sus esfuerzos, pero también es señalada por todas las cuestiones que pasan, y tal vez no es responsabilidad atribuirle particularmente a la Policía Nacional. Por otro lado está también el tema de ver si se puede alinear o no sé si está alineada esa estrategia. Hay un tratado, creo, centroamericano de lucha contra el crimen organizado, que creo que siempre se ha buscado, está mencionado acá, sí, porque mire que eso nunca se ha logrado poner de acuerdo en Centroamérica, que es un flagelo que lógicamente está afectando a nivel centroamericano, y ver si tiene algunos lineamientos apuntando a hacer acercamientos con otros países, de ver cómo combatir este flagelo, que es un flagelo transnacional, ¿verdad? De igual forma, y lo mencionó él, el tema de la depuración policial, pero no solamente, y el tema de la captación de policías, pero no solamente cualquier policía. La sociedad necesita tener ahora un nivel de un policía diferente, ¿verdad? Un policía más cercano a la comunidad, un policía orientado al tema de derechos humanos, un policía que el ciudadano pueda acercarse y decir, bueno, aquí tengo un aliado, aquí tengo un amigo. Entonces yo creo que son estrategias que son a lo interno, que deben de irse mejorando, para después tener o mandar un mensaje a lo externo que represente de nuevo la confianza que se tiene que tener en la Policía Nacional. Entonces yo creo que esto de manera general, por el tiempo, porque sabemos que está en contra nuestro, nos apremia, que deberían de considerarse, no sé si estarán considerados ahí. Y por último, decirle que veo estructurado, o muy bien estructurado la estrategia que están desarrollando, y claro, evidentemente son cuestiones que se pueden ir enriqueciendo con el pasar del tiempo, a razón de que las cosas van cambiando, el delito va migrando, va mutando, y es más, van haciendo nuevos delitos, y ahí es donde debe ir esta estrategia también a la vanguardia de las cosas que vayan sucediendo para que se vaya actualizando. Comisionado Ortega. Sí, pues en lo que apuntaba el abogado Sierra, en cuanto a la construcción de una política pública, básicamente la estrategia lo dice claramente cuando pregunta ¿qué es la estrategia? Ahí en la presentación lo vimos de manera muy rápida, claramente dice que es la primera iniciativa que ha tomado Honduras para formular una política pública integral. O sea, para esa construcción, y lo que le manifesté, de la sostenibilidad en el tiempo, aunque trascienda uno de los gobiernos. Lo otro, los 6 elementos que apuntan, muy importante, pero es que es de sumar todos, todo lo que venga a sumar es de construcción. La estrategia no es rígida, es flexible y va a ser moldeada en el transcurso del tiempo. Claro.
pero también hay que entender la construcción social del tejido hondureño. Primero, nuestra población. Yo le puedo dar de dos maneras. Honduras, un territorio, está en la geografía. Y su contexto, su construcción, su población, su dinámica, su comercio, es lo que podemos ver la geopolítica que mueve este país, viéndolo en ese contexto. Entonces, ¿qué tenemos como país? En base a eso, ¿qué mecanismos de actuación vamos a hacer para contrarrestar la delincuencia criminal organizada? Otros llaman DOT, delincuencia organizada transnacional, lo que manifestaba, tomando las primeras palabras del abogado Bonilla, donde nos decía qué articulación tenemos con organismos regionales. Primero puede ser la parte de la región, subregión centroamericana, la parte regional de lo que es el continente y la parte mundial, porque hay una articulación con muchos elementos de policía, que está la Interpol, que tiene presencia a nivel mundial. Hay mecanismos de comunicación y participación activa a nivel de Centroamérica, inclusive hay una organización que es Antimaras y Pandillas, a nivel de Centroamérica hay comunicación. Hace un par de días un grupo de pandilleros se fue a una cárcel de Guatemala, inmediatamente tuvimos comunicación con nosotros, ellos con nosotros, inmediatamente dimos las alertas. O sea, hay una concatenación de ideas, así como también hay organismos que trabajan en la parte de la prevención, porque la prevención es una palabra muy vilipendiada, porque prevención no es solamente poner un policía en la calle, implica muchas aristas más de participación de la ciudadanía hondureña. En esos 6 elementos que marca el abogado, esos grandes retos, ese cambio de política que lo mencioné, es generar ese cambio de política, ese cambio de actuación, que no solamente se quede en un papel, en un plan muy elaborado, pero hay que hacer también esa ejecución. El acompañamiento legal, miren, aquí hay una articulación de un recambio de la normativa jurídica penal en Honduras, con el respeto al derecho humano. O sea, sin ser invasivos, pero sí una reformulación para que podamos tener mejores herramientas de trabajo, no solamente la policía. Porque yo siempre hago una pregunta, ¿qué lo hace profesional a una persona? No es un uniforme. Yo a ustedes les pongo un uniforme aquí de general y todo el mundo dice, ¿cuál es de mi general? Raúl. Pero es el conocimiento y la expertise que tenga en la materia que usted hace un trabajo. Claro. Eso es muy importante. Y eso lo lleva a años de trabajo, años de capacitación, claro, años de especialización, años de perfeccionamiento. Entonces, apuntamos a eso de articulación con los operadores de justicia. ¿Quiénes son? Ministerio Público, Policía Nacional, Secretaría de Seguridad, Poder Judicial. Este es un evento. 2, hacemos la acción investigativa y organización y uno va a juzgar lo que hacemos nosotros. Entonces, esa articulación es necesaria para poder mejorar en mejores condiciones y afrontar el delito con mayor celeridad y hacerlo más y visibilizarlo más. Comunicación estratégica. Bueno, vamos a entrar. Muy buenos consejos me recibió el día de hoy en cuanto a esta parte. Hay que contar lo que hacemos, hay que llamar a otros actores y contemos la historia juntos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a mayor cantidad de la población y vamos a mejorar el espacio de seguridad. Espacios de diálogo, bueno, este es uno de ellos. Esta construcción de esta estrategia es un espacio de diálogo muy participativo, donde todos dieron su opinión, no solamente una opinión interna de la Policía Nacional, porque yo puedo ver una parte del problema y el externo ve otra parte del problema y lo conjuntamos y buscamos la solución más eficiente y eficaz a ese problema que se pueda presentar. Es una participación de muchos actores, no una corresponsabilidad compartida y de alguna manera está diferenciada por el campo de actuación. Salto tecnológico, miren, hoy en día vivimos en un mundo altamente tecnológico. Las IA han venido a sustituir muchas profesiones inclusive. Hay que ver cómo nos damos esa adaptabilidad a ese cambio tecnológico, qué es lo que la población consume, quién es mi cliente al cual quiero llegar a través de esta estrategia, quién va a ser el beneficiado de esta estrategia, como país, como nación, desde el desarrollo comunal. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años, allá por la Alemania del siglo XVII, dijeron que el desarrollo de una sociedad está en desarrollar los municipios, la comunidad más básica. Entonces hay una serie de pensamientos filosóficos que son adaptables a estos tiempos. Entonces hay que buscar esa interacción y esa sinergia para todos. Controles internos, hablamos de una depuración, sí, la Policía Nacional, más de 3.000 policías han sido cesanteados o despedidos unos por causas administrativas, otros por de repente algún problema disciplinario y más de 90 con proceso penal, que la policía ha puesto a disposición de los operadores de justicia porque hemos incurrido en una acción penal punitiva. Entonces hay un proceso sistemático. ¿Qué queremos? Llegar a 40.000 policías sería lo fantástico. Estamos ahorita con 24.000 policías, todavía no llegamos al canon establecido, que es un canon establecido según el contexto de la sociedad en la que vamos a trabajar también. Porque hay que ver qué sociedad tengo. Hoy en día la población hondureña es una familia disfuncional. Usted lo puede ver en barrios y colonias, encuentra jóvenes que son creados por abuelos porque había una migración por muchos factores a lo largo del tiempo. De esto nos genera que no tenemos una construcción familiar adecuada referente a otros países, inclusive en la región. De todas estas cosas nos van a venir a sumar y aquí en estos 4 principios de prevenir,
perseguir, proteger, promover, están muy bien enunciados, muy bien concatenados, donde da la participación activa a cada uno de nosotros y nos permite esa sinergia de actuación. Policía Nacional sin Ministerio Público no puede judicializar. Entonces es un equipo. Yo siempre pongo el ejemplo, esto es como un equipo de fútbol. Porque el fútbol a todos nos gusta, hay un portero de defensa, hay quien mete el gol, pero hay alguien que dice, bueno, ese gol no es válido, ¿quién es el Poder Judicial? Si lo hacemos mal, viene el VAR, en este caso, Poder Judicial, no, aquí se equivocaron, no es gol. Así hablando en el sentido coloquial, porque el Poder Judicial es el veedor de esas actuaciones, el que juzga o dice, no, este sí va a un proceso penal, este va con una prisión preventiva, o todas las denominaciones jurídicas que hay para en caso cuando hay pruebas de judicialización. Lavado de activos, lo tengo porque lo tomamos aquí, miren, follow the money, persecución del dinero. En una reunión con expertos en la materia financiera, de inteligencia financiera, no investigación financiera, menos persigamos el delito. Todos los delitos tienen una connotación. Generalmente es la utilidad metálica, el dinero, obtención de bienes capitales y no capitales en cuanto a hacer muebles y inmuebles. Solo hay un delito que no tiene connotación económica, que es el delito pasional. No tiene connotación económica, es otro connotación. Entonces, en base a eso, persigamos el dinero. Es otra instrumentalización que tenemos que hacer a través de los procesos judiciales y aquí está en la persecución. Nos da los mecanismos, nos manda decisiones que rectoras, nos manda a otros cooperadores. Por ahí me están con ATEL. Con ATEL es muy fundamental porque todas las comunicaciones nacional hay otros instrumentos como la parte privada. Hoy en día, de todo un poquito, la extorsión no va a participar por cuestiones, transacciones financieras en el sistema tecnológico. Hablando de dos figuras que no mencionas porque hay empresas que se resienten, pero fíjense meter billeteras electrónicas. ¿Qué pasa? Esa es una mutación sistemática del delito. Hoy en día hay equipos ya técnicos especializados, hay una recomposición de ver la parte investigativa y llegar a ese tipo de cuestiones. La denuncia, miren, se han instrumentalizado muchos temas de denuncia, el Código Procesal Penal da dos formas de denunciar, verbal o escrita, no dicen otra cosa más. Verbal, que yo interpongo de viva voz ante el funcionario judicial o policial, interpongo mi denuncia. Y la escrita, que yo lo redacto y lo envío. No dice nada más el Código Procesal Penal. Ampliemos eso entonces, parte de la reforma. Podemos hacer denuncia anónima para tener figuras delictivas de actuar de meramente de oficio y no esperar que haya una persona afectada o un dirigente como tal. Entonces, o haya una víctima. Entonces, todas esas reformas están parte de ese paquete que está acá, de esa articulación. Es importante, y vuelvo y repito, generar confianza, generar seguridad. Percepción de seguridad. Yo le manifesté el concepto de seguridad, sentirse libre de amenazas, de todo tipo. Entonces, hay que generar eso. La policía comienza a confiar con actuaciones, con comunicar lo que hacemos. Totalmente. Dar a conocer. Totalmente. La policía tiene un sistema muy interesante que es la accountability, que es la transparencia, rendición de cuentas. Totalmente. Y lo hace a nivel local, a nivel regional, a nivel departamental. Porque hace poco estuve en un departamento y me sorprendió un jefe policial. No, fíjate que voy a un cabildo abierto y voy a dar a conocer qué es lo que hacemos, me dijo. Así es. ¿Y qué llevas? Le dije. Y vi lo que llevaba y me pasó sorprendente. Las actuaciones y cómo interactuamos con algunas autoridades locales, participación comunitaria, participación comunal. Entonces, son sistemas que están dentro de nosotros, pero como dijo el licenciado Raúl, hay que contarlos. Sí, hay que darlos a conocer, ahí hay una que la gente se dé cuenta. Sí. Victimización o revictimización, ¿qué pasa? No hay que victimizar a las personas. Y generalmente hay un tipo de delito que se victimiza mucho. Entonces no hay que victimizarla, no hay que revisar, hay que darles atención. Hay un mecanismo de protección que establece aquí, aparte que el Estado ya tiene un mecanismo de protección también, la figura del testigo protegido, reformularlo, replantearlo, buscar mayor elementos, otros actores que nos permitan también que esto tenga mayor celeridad y visibilidad. Entonces, en aras de toda esa construcción, se está trabajando, esta es una articulación, vuelvo, que nos va a venir a promover. Bueno, hay que promover todas estas alianzas que tenemos, hay que promover todo cómo lo desarrollamos y proteger el bien común. En este caso, el ciudadano. Me detengo porque estoy viendo el tiempo y darle participación al resto. Bien, comentarios finales, por favor. Sí, reiterar un elemento y tres añadiduras. Número uno, es un paso sólido de Honduras alrededor de construir una estrategia sobre el crimen organizado, acompañado por la Oficina Especializada de Naciones Unidas contra el Crimen y la Delincuencia, y que es necesario que esta estrategia se rodee de aliados internos, externos e internacionales. Y los tres elementos que quisiera colocar siempre en el marco de retos de esta estrategia que debe de superar. Número uno, sí, deben haber una serie de reformas legales, pero que estas reformas sean producto de los consensos. También recordemos que en el país hay elementos que no deberían de seguirse repitiendo. El estado de excepción es uno de ellos. No voy a abundar sobre el tema, pero así hay otras reformas legales en el Código Penal y otras leyes que deben ser producto de consenso. Número dos, debe también buscarse que esta estrategia
deba de tener un proceso de acompañamiento y auditoría. Cualquier estrategia debe de también rendir cuentas, ¿no? Si se está cumpliendo lo que aquí se ha mencionado, si está rindiendo los resultados y se lo está haciendo con el acompañamiento debido. Y luego, finalmente, llamar a los equipos de gobierno de los diferentes partidos políticos que conozcan, estudien y tomen en cuenta esta estrategia en sus proyectos de seguridad, en sus proyectos de país en materia de seguridad. Y que por suerte no hemos tenido tanto manoseo del tema de seguridad por parte de los candidatos y la candidata en este momento, y que se dejen de dar elementos que algunas veces incluso son bochornosos de candidatos que se le pregunta qué es la Interpol y no lo sabe, o se quiere manosear políticamente el tema de seguridad. Evitar eso y sí tomar elementos como estos, que son, por ejemplo, una estrategia concreta que debería, por su proceso de construcción y por lo valioso que es, tener una continuidad en los próximos gobiernos. Gracias, licenciado Carlos Sierra, el comisionado de policía Juan Adolfo González Zapata, director del Instituto Policial de Estudios Estratégicos. Muchas gracias, licenciado, y igualmente también a los panelistas. Pues básicamente, como miembro de la institución policial, manifestar que esta estrategia sin duda alguna marca el inicio histórico de de actividades o de un plan estratégico que se tiene que consolidar en la medida que pase el tiempo. ¿Qué quiero decir? Que simple y sencillamente es un plan que está diseñado para que pueda en los próximos 8 años permitirnos como herramienta fortalecer las capacidades de todas las instituciones a efecto de poder brindar mejores estadios de seguridad. Y no me alcanzó el tiempo, sin embargo, usted se puede observar que la creación de un comité técnico interinstitucional a partir del 2026 será prácticamente el inicio de este documento. Gracias. Abogado César Bonilla. Gracias, licenciado. Bueno, pues yo creo que es bienvenido todo lo que sea en pro del beneficio de la institucionalidad, en este caso de la Policía Nacional, y por consiguiente de la población en general. De igual forma, que hay que coadyuvar a efecto de buscar la sostenibilidad de este tipo de estrategias, de políticas públicas que no se queden en papel, sino que se puedan aplicar y que puedan trascender en el tiempo. Y finalmente, la veeduría social. Eso es fundamental. Yo creo que esa es la mejor forma de rendir cuentas, es que uno sea el mismo auditor de las instituciones del Estado, en este caso la Policía Nacional. Y pues como consejo final a la policía, bueno, felicitarla en este avance bastante significativo y sugerirle nada más la mejoría en el tema de la comunicación institucional, porque creo que eso va a ayudar a que pueda tener una imagen distinta, ¿verdad? O mejorar su imagen en cuanto a las cosas que ustedes realizan, solamente. Y agradecerle al licenciado, pues, esta invitación y, lógicamente, el espacio que compartí con tan distinguidos panelistas como el día de hoy. Bien, gracias, comisionado general de la policía, David Leonardo Ortega. Gracias, licenciado Raúl. Bueno, básicamente, hablando de la persecución del crimen organizado, tenemos una operación en Gracias Lempira, el decomiso de una droga, 3 personas capturadas, es parte de esos procesos que tenemos constantemente. Quiero finalizar, y también tenemos el videito de Gracias Lempira, unos 5 o 6 segundos, para que vean la connotación, los impactos que tiene la policía en toda su actuación, porque hay que contar todas esas cosas. Me quedo con algo, la seguridad es un bien común, con beneficios para todos y la colectividad y también para el individuo. Por lo tanto, apostémosle a eso. Este es un esfuerzo de parte de múltiples actores, auspiciado y liderado por Policía Nacional, por lo cual, pues, esta estrategia que tenemos hoy en día, pues, hagámosla realidad y en el tiempo nos dará la razón de tener Honduras y mejores garantías de paz y seguridad. Bueno, eso fue una estrategia que hicieron ayer. ¿Está bien? Esa es meter, es meter un gol. Claro, ¿Sí? licenciado. No, está bien. Que ¿Está bien? Eso, está bien. Sí, Así es. Vaya, así es. ¿Ves? Así Pero es. es todos los días. Todos los días. Y por Licenciado, todos lados. Igual, si estábamos todavía estábamos en hacer Si la nos entrega. explican eso, por favor. ¿Qué pasó Sí, en Lempira? esta es una operación que hace la Dirección Nacional Antidrogas en conjunto con otros operadores de justicia, donde a través de seguimiento, de vigilancia, investigación a la droga que se decomisó, se dieron cuenta de unos camiones que tenían unas caletas escondidas en San Pedro Sula. A raíz de eso hay un proceso investigativo y genera también en la captura de estas personas. Lo importante aquí es la cantidad de droga que se detiene, personas vinculadas al ilícito y el procesamiento que va a hacer, y básicamente son hitos o son persecuciones que la policía hace a diario con todas sus dependencias.
Bien, gracias. La Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2026-2034. Gracias a ustedes. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.